Hola, mi nombre es Eduardo Carvajal Castellán, soy docente de la preparatoria número 2 y el día de hoy vamos a ver un tema de la materia de análisis histórico universal. El tema a desarrollar es Revolución Rusa, el cual es el tema 1 del bloque 2. Tenemos que el objetivo es identificar y reflexionar sobre las causas y consecuencias de los conflictos bélicos más relevantes de la primera mitad del siglo XX para poder entender el nuevo orden internacional. Las competencias que utilizaremos para este bloque y este tema es pensamiento crítico y ciencias sociales. Tenemos como definición que la Revolución Rusa es un proceso revolucionario que puso fin al absolutismo zarista, similar a las monarquías absolutistas, pero en Rusia, y dio paso a la instalación de un primer estado con un régimen de corte socialista. Las etapas hablamos que se da en la Revolución de Febrero, la Revolución de Octubre. La Revolución de Febrero es del 23 al 27 de febrero de 1917, en la que se lucha contra el zar y se impone un gobierno provisional con Alexander Kerensky. La Revolución de Octubre es el 24 y 25 de octubre de 1917, donde los bolcheviques luchan contra los mencheviques para obtener el poder. Recordemos que estas fechas son con su calendario juliano, para nosotros en el calendario gregoriano sería marzo y noviembre. Antecedentes, tenemos que estaba la monarquía autocrática del zar, donde él mandaba y era un poder absoluto. Se da también la creación del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso en 1898. Tenemos la guerra contra Japón de 1904 a 1905, que desemboca en la Revolución de 1905, donde es el Domingo Sangriento, donde más de 100,000 rusos son acribillados. Se da también la creación de los soviets, que era la unión de campesinos, obreros y ejército. Los nacionalismos con lugares como era Finlandia, Ucrania, Estonia, Bielorrusia, que deseaban autodeterminarse y a la vez también conseguir su independencia de Rusia. Y las repercusiones de la Primera Guerra Mundial, que tenemos que al mandar a los campesinos al desocupar el campo, pues había hambruna, las pocas fábricas que quedaban se vuelven fábricas de guerra, y aparte Nicolás se va al frente de batalla dejando el gobierno en manos de la zarina, así como de su ayudante Rasputín. Las condiciones sociales, vemos que tenían condiciones de miseria, ya que nos dice que 4/5 partes de la sociedad eran campesinos, los cuales ni siquiera poseían tierras, y que aparte, tanto los campesinos como los obreros vivían y trabajaban en condiciones miserables. Había una clase media que apenas era incipiente y débil, y por último una pequeña minoría que era la dueña de las grandes fortunas. Los partidos políticos tenemos el Partido Constitucional Demócrata, tenemos el Partido Revolucionario Socialista y tenemos el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, el cual a su vez se dividía en bolcheviques y mencheviques. Los bolcheviques, dirigidos por Lenin, era un partido fuerte y centralizado. Pensaban que Rusia estaba lista para una revolución del proletariado sin pasar necesariamente por una revolución burguesa y deseaban imponer la dictadura del proletariado. Por su contraparte, los mencheviques eran dirigidos por Martov, era un partido abierto al pluralismo, pensaban que Rusia no estaba en condiciones de una revolución del proletariado y deseaban la formación de grupos liberales para una revolución burguesa. Los soviets tenemos que son agrupaciones o asambleas de obreros, soldados y campesinos rusos que surgieron por primera vez durante la Revolución de 1905 en oposición al zarismo. Se da la Revolución de Febrero. Esta empieza en febrero con una huelga de metalúrgicos y obreros textiles en San Petersburgo, contra la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial, o también denominada Gran Guerra. Una parte de las tropas es enviada a reprimir las manifestaciones, pero terminan uniéndose a la protesta. Se producen también manifestaciones de mujeres pidiendo paz y pan, y con gritos de abajo la autocracia. Al ver la situación perdida, el zar Nicolás termina abdicando el 2 de marzo de 1917. Se da el gobierno provisional de Kerensky. Su principal objetivo era instalar un régimen de tipo occidental. Su deseo de continuar en la guerra le resta prestigio y autoridad. Se dan los disturbios sociales que lo desbordan y debilitan, principalmente disturbios de obreros, patrones, campesinos y del ejército. Esto lo aprovecha Vladimir Ilich Ulyanov, mejor conocido como Lenin, quien regresa del exilio pidiendo todo el poder para los soviets. La ideología bolchevique, que era los que representaba Lenin,
era terminar con la participación de Rusia dentro de la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial, repartir los bienes de la nobleza entre los campesinos, darles la autodeterminación a las nacionalidades no rusas, las ciudades como Bielorrusia, Ucrania, Finlandia, Polonia, y también ofrecía pan y libertad. Él se inspira para crear lo que es la tesis de abril, es de la autoría de Lenin. Decía que la Revolución de Febrero era una primera etapa y que se necesitaba una segunda etapa para realmente consolidar ese cambio. Decía que la Gran Guerra era una guerra imperialista en la cual Rusia no tenía nada que ver y pugnaban por la creación de una república de soviets con el lema todo el poder para los soviets. También se da la confiscación de todas las tierras de los terratenientes, es decir, la nacionalización de las tierras del país. Todo lo que dispondrían sería de los soviets locales. Así inicia lo que es la Revolución de Octubre, que inicia con huelgas y levantamientos tanto de obreros como del ejército. Y el 25 de octubre, los soviets de San Petersburgo, a cargo de León Trotsky, intentan apoderarse del gobierno del país. Los soviets controlan la mayoría de los soviets de Petrogrado y Moscú, y finalmente el 24 de octubre toman el poder y el 25 se aprueban 3 decretos. Una de las acciones fundamentales de la Revolución de Octubre es el Tratado Brest-Litovsk, el cual es firmado entre Rusia y Alemania el 3 de marzo de 1918 y es la firma de la paz para que Rusia salga de la guerra a cambio de la pérdida de territorios de Ucrania, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Bielorrusia y el Cáucaso. La guerra civil es lo que nosotros entendemos una vez que se da la salida del zar. Veremos que por un lado teníamos el ejército blanco, tenemos el ejército rojo. El ejército blanco estaba compuesto todavía por zaristas, anticomunistas, mencheviques y apoyo de ejércitos extranjeros. Por su lado el ejército rojo eran bolcheviques y soviets. El ejército rojo termina asesinando al antiguo zar Nicolás II y a toda su familia el 16 de julio de 1918. Así llega el gobierno de Lenin. En su primera etapa, durante el gobierno de Lenin, se consolida la revolución, se implementa una nueva constitución en 1918 y un nuevo sistema económico conocido como el NEP. La segunda etapa, se reforma el antiguo imperio y se conforma lo que es la URSS, que es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esto formalmente entre 1923 y 1924. Tras la muerte de Lenin, se impone el stalinismo a partir de 1924 y ese perduraría hasta 1953. Lo que es el gobierno de Stalin, que es la sucesión al de Lenin. En lo político, todo el poder se concentra en el Partido Comunista, restando la autoridad al Estado, a los soviets y a los estados federativos. Se desarrolla la teoría del socialismo de un solo país. Stalin consolida su poder autocrático con base en el culto a su personalidad y a su represión policíaca. Y se da la industrialización del país mediante planes quinquenales, es decir, planes económicos que fijaban metas a 5 años. Tenemos la bibliografía en la cual nos basamos para la presentación. Espero que haya sido de su agrado y los invitamos a realizar una investigación para profundizar más en el tema. Gracias. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.